Bien, pasamos entonces a la segunda parte de la presentación de los ensayos que mencionábamos. Eh, Ahora vamos a ver los ensayos de densidad y de absorción de agregados, tanto finos como gruesos, cada uno con su norma de referencia. Pero antes de pasar a los ensayos en sí, un comentario o aclaración. Nosotros vamos a emplear en esta presentación la nomenclatura IRAM, que es la densidad relativa real y la densidad relativa aparente. Ahora vemos en la gráfica de cada una. Pero sí quería comentarles que es según la normativa, o puede ser que en el caso de hablar en algún momento con otro profesional o algún laboratorista, según la escuela y la formación de cada uno, hay gente que a la densidad relativa real la llama densidad aparente y a la densidad relativa aparente la llama densidad bruta. Así que bueno, dejarles ese comentario. Siempre es importante a la hora de evaluar una densidad, tener en claro de qué densidad se está hablando. Como decía, a partir de ahora continuamos con la nomenclatura IRAM de densidad relativa real y densidad relativa aparente. Para el primer caso, la densidad relativa real, como bien indica acá la figura, en inglés se le dice aparente justamente a esta, y bulk, es decir, se refería a bruta a esta aparente. Pero lo importante es el concepto. Si nos quedamos con el concepto, no va a haber dudas en cuanto, más allá de qué nombre se le dé, en cuanto a qué densidad estamos hablando. Para el caso de la densidad relativa real, estamos hablando de la masa de un agregado seco, en condición de seco, respecto al volumen, y este volumen no incluye los poros superficiales, es decir, sería este volumen. Por supuesto que sí va a incluir los poros no permeables. Estos serían los poros permeables o al menos parcialmente permeables al agua. Por el contrario, para el caso de la densidad relativa aparente, si bien la masa va a ser la misma, va a ser la masa del agregado seco, en este caso el volumen sí va a incluir, además del volumen de los poros impermeables, va a incluir el volumen de los poros permeables o parcialmente permeables de la superficie. Bien, vamos. En primer lugar, entonces, para pasar al ensayo en sí, en primer lugar vamos a hacer el cuarteo de la muestra. El ensayo se hace con el retenido 4, con lo cual vamos a eliminar nuestro pasa también número 4. Y ya con la parte de ensayar vamos a proceder a un lavado, con un posterior secado en estufa a 105 grados, como hemos dicho para todos los casos anteriores, ensayos anteriores. Enfriamos nuestra muestra y la pesamos. A continuación, lo que hacemos es llevarla en agua por 24, más o menos 4 horas, para permitirle bien al agua saturar todos los poros permeables. Es de destacar, como hemos visto en la mayoría de los casos que se trabaja con un agregado grueso, que siempre nuestro tamaño muestral de la muestra va a estar definido por el tamaño máximo nominal. En este caso, no es que hay una ecuación como vimos en los casos de los ensayos sobre suelos, pero vemos que la norma nos da una tabla donde en función del tamaño máximo nominal nos exige una cantidad mínima de material y por supuesto a mayor tamaño máximo nominal, mayor cantidad requerimos para finalizar el periodo de inmersión. Pasamos rápidamente a colocar el material en un cesto sumergible de alambre. Dicho cesto lo colgamos de la balanza y lo sumergimos en un recipiente con agua abundante a 20 grados centígrados, sin permitir que el recipiente toque ni las paredes ni el fondo, sin permitir que el cesto toque ni las paredes ni el fondo del recipiente, y por supuesto con el nivel del agua nivelado. Una vez que la balanza deja de oscilar y acusa un valor constante, tomamos entonces el peso sumergido. Acá ya pusimos un ejemplo de lo que es un agregado 620 de la cantera atada del UFU de Logarría. Y lo dicho, tomamos el peso sumergido, allí la nomenclatura empleada es la de la norma IRAM 1533. Se retira del agua y se coloca el material sobre una tela absorbente, un repasador, y lo que se hace es se lo seca hasta saturado a superficie seca. Recuerden ustedes la condición de saturado a superficie seca, como bien dice su nombre, que la superficie se encuentra seca, pero sin eliminar el agua absorbida en los poros superficiales. Una vez hecho eso, le determinamos el peso, es decir, del material nuestro saturado a superficie seca, en este caso denominado M sub S. Es muy típico a veces encontrarlo como el subíndice triple S, de saturado a superficie seca, y luego se lo lleva a estufa de vuelta a 105 grados hasta peso constante, para posteriormente determinar el peso seco. En los cálculos entonces nos resta simplemente hacer las cuentas. Sabemos que entonces la densidad relativa real va a ser la relación entre el peso seco y el volumen que no incluye los poros superficiales. De esta manera el peso seco lo tenemos ya calculado, pues lo medimos,
y el volumen considerado va a ser la diferencia entre el peso seco y el peso sumergido. Para el caso de la densidad relativa aparente, misma consideración, tenemos el peso seco que ya ha sido medido, y en este caso el volumen que sí incluye los vacíos permeables superficiales, por lo cual dicho volumen va a ser la diferencia entre el peso saturado de superficie seca y el peso sumergido. Yendo a lo que es la absorción, no vimos la ecuación antes, pero ya es por todos conocida, y es análoga a lo visto en humedad en suelos. Va a ser la relación entre el agua absorbida y el peso seco del material. Como vemos, el agua absorbida va a ser la diferencia entre el peso saturado de superficie seca y el peso seco del material, y el peso seco del material en el divisor. De esta manera obtenemos una absorción de 0.5%